Ya, tengo ahí la clase, equivalencias notables, la primera parte, como ya les estoy diciendo, que es lo que el propósito del día de hoy, ya les dije. Entonces vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? Primero voy a ver lo que es las principales leyes tautológicas, lógicas y tautológicas, ¿de acuerdo? Ya. ¿De qué consiste? Bueno, dice, una proposición es una ley lógica si y solo si cualquiera sea la interpretación formalmente correcta, ¿ya? Que se haga de la misma. Se obtiene como resultado una verdad lógica, ¿de acuerdo? Entonces, una forma proposicional es una ley lógica, siempre y cuando cualquiera sea la interpretación formalmente correcta, ¿ya? Entonces, dice, en lógica, las tautologías son conocidas con el nombre de leyes o principios lógicos y son las siguientes. Bien, entonces voy a ver las tres leyes o principios lógicos que hay en la parte primera, ¿de acuerdo? Primero, tengo la ley de identidad, que también se le llama reflexividad, ¿ya? ¿En qué consiste? Dice, una proposición solo es idéntica a sí misma, ¿ya? ¿Cuándo se expresa de la siguiente manera? Pues, se expresa por P, entonces P, ¿ya? O sea, son iguales. Y P, sí y solo sí, P. ¿De acuerdo? Entonces, una proposición solo es idéntica a sí misma, ¿ya? Segunda ley, la ley de contradicción, ¿ya? ¿En qué consiste la ley de contradicción? Dice, una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. ¿De acuerdo? Y se expresa de la siguiente manera. Dice no, paréntesis P y no P. ¿De acuerdo? Entonces, una proposición, como vuelvo a repetir, no puede ser verdadera y falsa a la vez. La siguiente es la ley de tercio excluido. ¿Qué consiste? Dice, una proposición o es verdadera o es falsa. No hay una tercera posibilidad, definitivamente que no. ¿Ya? ¿Cómo se expresa? Se expresa por P o no P. Ya, esa es su expresión. Bien, continuamos. Ahora, esta es la parte que vamos a practicar un poco más. Dice, existen muchas tautologías igualmente importantes y que se clasifican en dos grupos. Las tautologías llamadas equivalencias notables y las llamadas implicaciones notables. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las equivalencias notables. ¿Cuándo es una equivalencia notable? Tengo un aproximado de 13 leyes, entonces voy a ir uno por uno. Dice, la ley de involución. Mucho cuidado, por favor, chicos, y a partir de aquí, más concentración con estas leyes, ¿ya? Dice, doble negación, ¿de acuerdo? La ley de involución es como cuando tengo dos negaciones, doble negación. Lógicamente que esa doble negación se va a convertir en un positivo. Es como si dijera negativo por negativo, ¿de acuerdo? Dice, dos negaciones de igual alcance equivalen a una afirmación. Y se simboliza de la siguiente manera. No P, paréntesis, no P, equivale a decir P, simplemente una proposición. La segunda equivalencia notable es la ley de la idempotencia. ¿En qué consiste? Dice, una cadena de conjunciones o disyunciones de variables redundantes se eliminan. ¿Cómo así? A ver, si yo tengo una proposición A que es P y P, ¿ya? Esto es equivalente a decir son solamente la proposición, o sea, P. Igual pasa con P o P. ¿Ya? En pocas palabras,
solamente se va a representar con un valor de P, una proposición. Esa es la idempotencia. Ahora vemos las leyes conmutativas. Las leyes conmutativas, dice, si en las proposiciones conjuntivas, disyuntivas y bicondicionales se permutan sus respectivas componentes, sus equivalentes significan lo mismo. ¿Cómo así? A ver, son tres. Cuando yo tenga P, I, P, este equivale a decir Q, I, P. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, a ver un ratito, creo que ahí estoy equivocado porque decía P y Q sería. ¿Ya? Ahí me he equivocado. Dice P, I, Q. Eso equivale a decir Q, I, P. No hay problema. Quiere decir que yo lo puedo invertir. Me va a dar el mismo resultado. Si es que yo hago una tabla, me va a dar el mismo resultado. Yo lo compruebo. Cuando yo tenga P, O, Q, es equivale a decir Q, O, P. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el sí, solo sí. P, sí, solo sí, Q, equivale a decir Q, sí, solo sí, P. ¿De acuerdo? Esa es la tercera ley. La ley conmutativa. Ahora vamos a ver las leyes asociativas. ¿De acuerdo? Entonces, para las leyes asociativas, para la conjunción, disyunción y bicondicional, establecen que si en un esquema hay más de una conjunción, disyunción y bicondicional, respectivamente, con igual enlace, ellas pueden agruparse indistintivamente. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cómo se pueden agrupar. Cuando yo tenga paréntesis, P, I, Q, cierra paréntesis, y R, yo lo puedo asociar de la siguiente manera. P, I, paréntesis, Q y R, cierra paréntesis. O sea, quiere decir de que si yo hago una tabla con lo que les estoy diciendo, me va a dar siempre lo mismo. Cuando yo tenga P, O, Q, en paréntesis, O, R, yo lo asocio de la siguiente manera. P, O, paréntesis, Q, O, R. Lo mismo pasa con sí, solo sí. Paréntesis, P, sí, solo sí, Q, sí, solo sí, R. Eso yo lo puedo representar con P, sí, solo sí, paréntesis, Q, sí, solo sí, R. Bien, entonces esas son las asociativas. También tengo leyes distributivas. Aquí tengo cuatro condiciones. Dice, P, I, paréntesis, Q o R. ¿Ya? Cuando yo tenga P, I, paréntesis, Q o R, entonces yo a esta ley lo puedo representar o equivale de la siguiente manera. P y Q, en paréntesis, o P y R. ¿De acuerdo? Ese es uno. Segundo, P, O, paréntesis, Q y R. Cierra paréntesis. Yo lo puedo representar con paréntesis, P, O, Q y P, O, R. P, O, R. Siguiente, P, entonces, Q y R. Esto equivale a decir P, entonces Q, y P, entonces R. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. P, entonces, paréntesis, Q o R. Y pasa igual. P, entonces Q, o P, entonces R. Bien, hasta ahí llevo 5 leyes, ¿de acuerdo? Básicas, para yo poder aplicar, ¿ya? También tengo que conocer la ley de Morgan. Entonces, la ley de Morgan, ¿de qué consiste la ley de Morgan? ¿Ya? Morgan dice que la negación de las proposiciones conjuntivas o disyuntivas se obtienen cambiando la conjunción por la disyunción. O, en todo caso, la disyunción por la conjunción.
y negando cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Cuando yo tenga no una negación de paréntesis P y Q, negación de P y Q, esto equivale a decir la negación de P o la negación de Q. O sea, solamente voy a cambiar el conector lógico de I a O. O cuando tenga al revés, negación, paréntesis, P o Q, esto va a ser igual a la negación de P y la negación de Q. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos leyes son las leyes de Moore. Y aquí te dan dos ejemplos. No es verdad que hace frío, ¿ya? Y está lloviendo. ¿Ya? Esto equivale a decir, tengo la primera, equivale a decir, aplico la primera y digo, no hace frío o no está lloviendo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo aplicando la segunda ley. Dice, no es verdad que las rosas son rojas o las violetas son azules. Muy bien, entonces esto equivale a decir lo siguiente. Las rosas no son rojas y las violetas no son azules. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una aplicación de dos enunciados aplicando las leyes de Moore. Séptima propiedad es las leyes del condicional. ¿Ya? Las leyes del condicional son dos. Cuando yo tenga P, entonces Q, esto equivale a decir a no P o Q. O al revés, cuando yo tenga no negación de paréntesis P, entonces Q, esto equivale a decir P y no Q. ¿De acuerdo? Como vuelvo a repetir, estas leyes están comprobadas. Si tú los quieres comprobar, pues tendrías que construir una tabla de verdad para que los compruebes. Ahora, octava ley, ley del bicondicional. ¿Ya? La ley del bicondicional son dos. Dice P si solo si Q equivale a decir P entonces Q y Q entonces P. Y la otra ley bicondicional es cuando yo tenga P, entonces P si solo si Q. Esto equivale a decir a P y Q, cierra paréntesis, o la negación de P y la negación de Q entre paréntesis. La siguiente ley es la ley de absorción. Vamos a absorber, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar. Dice P y, paréntesis, P o Q. Entonces, si yo aplico la ley de absorción, todo esto va a equivaler a simplemente P. La siguiente. P y, paréntesis, no P o Q. Eso equivale a decir simplemente P y Q. La siguiente. P o, paréntesis, P y Q. Esto equivale a decir P. Y la última, pues dice P o, paréntesis, no P y Q. Esto equivale a decir P o Q. Bien, hasta ahí yo he terminado las leyes de absorción y aquí me dan una aclaración. Dice, las leyes A y B constituyen la absorción del esquema conjuntivo al disyuntivo, ¿de acuerdo? Uno de los miembros del esquema conjuntivo es el esquema absorbente. Puede ser una variable o una cadena de disyunción. Y en el otro miembro es el esquema que absorbe. O sea, puede ser una disyunción o una cadena de disyunciones. Las leyes C y D constituyen la absorción del esquema disyuntivo al conjuntivo. A diferencia de A y B, el esquema absorbente es una variable o una cadena de disyunciones y el esquema que se absorbe es una conjunción o una cadena de conjunciones. ¿De acuerdo? Nótese
que A y C se absorbe toda la disyunción y conjunción respectivamente, mientras que B y D se absorbe solo la variable que se repite negativamente. Bien, entonces esas son las leyes de absorción, ¿de acuerdo? Me faltarían simplemente 4 y termino con esta parte de la teoría. Las leyes de transposición. Las leyes de transposición son dos. Cuando yo tenga P, entonces Q, eso equivale a decir, paréntesis, no Q, entonces no P. Y cuando yo tenga P, sí, solo sí Q, esto equivale a decir, no Q, sí, solo sí, no P. Transposición. Los miembros de una condicional y bicondicional pueden ser transpuestos si se niegan cada uno de ellos. La ley 11ª dice las leyes de exportación. ¿Qué consiste? La ley de exportación, digo, primera ley, P y Q, entonces R. Esto equivale a decir a P, entonces, paréntesis, Q, entonces R. Y la siguiente ley, cuando yo tenga varias premisas, P y Q, perdón, P y otra premisa, Q, I, R, I, S, I, T, varias premisas, ¿de acuerdo? Y todo eso se están dando a una condicional R. Esto equivale a decir a la primera premisa y la segunda premisa y cuántas premisas tengo, pero al final le voy a restar 1. Ya, o sea, la última premisa le resto 1. Entonces, yo digo que esa me va a quedar P sub n, cantidad de premisas, entonces R. Bien, y ya me faltarían simplemente 2 para terminar. Sigo. Ley 12. Dice formas normales para la conjunción y disyunción. Ya tengo 2 formas normales, que son la forma normal conjuntiva y la forma normal disyuntiva. ¿De acuerdo? Ya. Tengo para la forma conjuntiva, dices T y T, o mejor dicho, tautología y tautología, esto equivale a decir una tautología. B, cuando yo tenga una tautología y un esquema molecular cualquiera, esto equivale al esquema molecular cualquiera. Cuando yo tenga una contradicción y un esquema molecular cualquiera, esto equivale a una contradicción. Y las disyuntivas, cuando yo tenga una contradicción o una contradicción, esto equivale a decir una contradicción. Cuando yo tenga una contradicción o un esquema molecular cualquiera, esto me va a resultar un esquema cualquiera. Y la C, cuando yo tenga una tautología o un esquema molecular cualquiera, esto me va a dar una tautología. Y la última, con esto ya termino, en la parte teórica, elementos neutros para la contradicción y tautología. ¿Ya? Ese es el esquema, perdón, la última ley, los elementos neutros para la contradicción y la tautología. Yo tengo un esquema cualquiera y una contradicción. Esto equivale a una contradicción. Al siguiente, una contradicción o una tautología, esto equivale a una tautología. Y la última, una proposición o una tautología, me va a dar una tautología. Muy bien, hasta ahí yo he visto la parte teórica, que son la aplicación las leyes, de acuerdo que yo tengo que utilizar. ¿Ya? Esas leyes yo las voy a aplicar en los ejemplos que me den para solucionar. Ya, ahora, los ejemplos que quedan, pues eso ya lo hacen ustedes, aplicando estas leyes que estoy resolviendo. Ya.
Vamos a resolver el ejercicio 1. ¿Ya? Por favor, léanlo detenidamente. Dice, la proposición, ya, y aquí les voy a ir explicando qué ley voy a ir utilizando para poder llegar a la respuesta. Dice, dada la proposición es de la siguiente manera. Si 3 más 4 es igual a 7, entonces 8 es primo. O 4 no es par. Ya, esa es la 1. Y me piden dos condiciones. 1, negar oralmente la proposición. ¿Ya? Y B, determinar el valor de verdad de la proposición. Bien, entonces voy a solucionar. Solución. ¿Ya? Ya, primero tengo que establecer las proposiciones. Entonces yo digo, sea, en este caso P va a ser igual. La primera proposición estaría dado por P, que es 3 más 4 igual a 7. ¿Ya? La siguiente proposición, que va a ser Q es igual a 8 es primo, ¿ya? Y la siguiente proposición, que va a ser R, 4 es par. Ya. Luego coloco la proposición en símbolos. Q sería 8. 8 es En símbolos estaría dado de la siguiente manera. Paréntesis. ¿Cierto? Sí. Acuérdate que es, si 3 más 4 es 7, entonces 8 es primo. Entonces va a ir entonces ahí. Entonces, Q, ¿ya? Y luego dice, o es 4, o 4 no es par. O, entonces va a ir O, Negación de R. negación de R. Dice O, claro, O, no, dice O, 4 no es par, claro. Entonces ahí diría negación de R. Ya, entonces ya tengo mi proposición en símbolos. ¿Ya? Ahora, voy a responder a lo que me están preguntando. Es la negar oracionalmente la proposición. Entonces yo voy a negar en símbolos primero, ¿ya? En símbolos y luego lo traduzco oralmente. Ya, entonces en símbolos quedaría de la siguiente manera. Solamente le voy a agregar una negación a toda mi simbología o a todo lo que yo he puesto ahí. Entonces sería negación de P, entonces Q, ya, P, entonces Q, cierro paréntesis, o R. O R. Ya, perdón, o no R, perdón. Ya, entonces yo ya negué en símbolos. Ya, a partir de ahí, ya, yo voy a aplicar las funciones o las leyes que yo acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, todo eso que acabo de formalizar, ¿ya? Primero voy a aplicar las leyes. Primero voy a aplicar la ley de Morgan, ¿ya? Que es la ley 6B. A ver, veo Morgan, ¿ya? Que es negación, paréntesis, P. Quizá. Entonces, esto es lo que voy a aplicar, ¿ya? Negación de P o Q. Entonces, tengo la negación de la primera proposición y la negación de la segunda proposición. ¿De acuerdo? Entonces,
lo aplico en mi ejercicio, entonces yo tendría negación, ¿ya? Esta es mi primera proposición. La primera proposición es P, entonces Q, ¿ya? P, entonces Q, ¿ya? Y en lugar de O ya no va a ir, sino va a ir I, la negación, en este caso, Q, exacto, de R. de R. Y la negación de la negación de R. ¿Ya? Y ahí estoy aplicando la ley de Morgan. Y lo voy a colocar. ¿Ya? Pongo E, ¿ya? E punto B. He aplicado la ley de Morgan, ¿ya? En la ley 6.0. Entonces, listo. Pero eso no termina ahí, ¿ya? Entonces hay que reducir, porque luego esta parte primera, yo también tengo que utilizar, perdón, esta parte de aquí, en adelante, eso de aquí, tengo que Una utilizar E7B, condicional acto la condicional, a ver, aquí los muestro, E7B, que sería P y negación de Q. exacto, P y la negación de Q, ¿cierto? Ya, entonces, continúo aquí. Ya, a ver, sería P y la negación de Q. La negación Ahí está. Y la negación de Q. Ya eso lo escribo en paréntesis porque es la primera parte. Ya. En la otra parte, pues, va a quedar lo mismo, pero acuérdate, si hay negación y negación es como decir menos por menos. Mejor dicho, R. R, exacto. Sería R. Exacto. Muy bien, entonces, y ya ahí, aplicando todas mis leyes, ya reduje toda una expresión a lo mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ya, entonces, oralmente ahora, oralmente, ¿cómo sería oralmente? Oralmente, ya, 3 más 4 igual P y a 8, no es primo, y 4 es par. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tengo ahí oralmente mi simbología. ¿Ya? Ahora la B, que me dice determinar el valor de verdad de la proposición original. Ya, entonces la B dices valor de P igual verdadero, ya, coma, valor de Q igual falso, claro, falso, y el valor de R verdadero. Acá se colocó de otra manera. Valor de R verdadero. Bien, con estos valores yo voy a solucionar mi ejercicio. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? El valor de todo lo que hay dentro lo coloco así para solucionarlo más rápido. ¿Ya? En este caso, tengo, me va a salir verdadero. Falso. Bueno, Entonces, ¿ya? F
Esto va en paréntesis. Ya. Listo. Y continúo, pues, ¿no? O no R. Perdón, ahí va a ir I. Sí, I, o falso. Ya, y soluciono toda esa operación, al cual me va a dar equivalente a verdadero, valor de falso o falso. Ya. Entonces, ya tengo ahí, y terminando toda esa parte, pues sería total de falso o falso, pues me va a dar simplemente falso. Entonces, ya tengo solucionado la parte A y la parte B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esta manera se soluciona un ejercicio aplicando ya lo que es todas las leyes que me han dado inicialmente. ¿De acuerdo? Tengo otro ejercicio por acá. Ejercicio 2. Dice, hallar otra forma equivalente de la proposición. Es necesario entrenar debidamente y no cometer infracciones para cumplir buen papel deportivo. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es, sean las proposiciones, entrenar debidamente, Q, cometer infracciones, y R, cumplir un buen papel. ¿Ya? Entonces, las proposiciones van a ser las siguientes. Entrenar debidamente. Entrenar debidamente. Es necesario, viene a cumplir un conector, ¿de acuerdo? P es entrenar debidamente. Q, cometer infracciones. ¿Ya? Cometer infracciones. Y la R va a ser cumplir un buen papel deportivo. ¿Ya? Entonces ya tengo las tres proposiciones, y eso yo lo voy a formalizar. ¿Ya? Formalizado sería de la siguiente manera. Formalizarlo sería, empezaría con R. R es una consecuencia, acuérdate. Ya. Entonces quedaría así. Y no Q. Bien, entonces ahí ya tengo formalizado esa proposición. ¿De acuerdo? R, que es una consecuente, ¿ya? Y la proposición quedaría R, entonces, paréntesis, P y no Q. ¿De acuerdo? Y eso, aplicando ya las leyes, en este caso voy a aplicar la condicional, ¿ya? Entonces tendría no R o voy a aplicar la 7A, ¿de acuerdo? La 7A. Entonces, no R o paréntesis, P y Q, no Q. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy aplicando la condición o la ley E7A. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, la otra forma de enunciar la proposición sería de la siguiente manera. Pues ya, oralmente sería oralmente
A ver, oralmente sería no cumplir el papel deportivo, coma, o entrenar debidamente y no cometer Y no cumplir infracciones. infracciones. ¿De acuerdo? Entonces, así solucionaríamos este problema. Muy bien, chicos. A ver, es que no pueden solucionar los demás problemas, entonces lo dejan para la siguiente clase, no hay problema. ¿Ya? Yo la siguiente clase voy a retomar todo este tema porque es la segunda parte. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí me ha dado el tiempo para explicar. No me ha dado más tiempo, pero en la próxima clase continuamos. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase y más tarde nos